Andreina ¿Cómo está? Baduel se ha convertido en una joven que, por una situación familiar que todos conocemos, su papá fue ministro de la Defensa, comandante del Ejército, el general Raúl Isaías Baduel, con quien te confieso, Irania, conversamos de primerísima mano. Aquella primera entrevista que hicimos en televisión, en Globovisión, con el general Baduel, estuvimos en su oficina, yo se lo comentaba ayer a Andreina, y intercambiamos, ¿no? Sobre tantos episodios que él protagonizó. Y bueno, y hoy en día su hija, bueno, él, hay que decirlo, muere en las mazmorras. Bueno, no voy a decir muere, fue asesinado. Si yo digo esto en Venezuela, voy preso. Entonces, Pero no estás en Venezuela y entonces sí, podemos decir las cosas claro, por los que no pueden. nosotros, pero Andreina, yo sé que ella lo siente, lo percibe, pero queremos resguardarla. Pero entre tú y yo, eso fue un asesinato en contra del general Baduel. Ok, dicho eso, entonces, adelante, adelante, Idania. Usted No, lance. Andreina, no, qué bueno tenerte. Por cierto que te sigo, yo sé que en algún momento alguno de los muchachos en Venezuela me comentó, oye, Andreina está preocupada porque no le ha respondido algo, no, siempre estoy atenta. Lo que pasa es que mi día es siempre complicado, pero estoy absolutamente atenta a todo lo que pasa con los presos políticos, los familiares, todo. Y ayer cuando conversábamos, William y yo, le decía, hablemos con Andreina porque el fin de semana para los familiares de presos políticos ha sido intenso, se habló de traslado, se habló de militarización en el Rodeo 1. ¿Qué pasó, Andreina? Comencemos por saber cuál fue la situación del fin de semana, por qué la angustia que tuvieron, por qué estos movimientos que se dieron de repente. Sí, bueno, primero gracias por la oportunidad, por la deferencia. Lamentablemente este fin de semana el régimen no paró en su horror en contra de los presos políticos y de sus familias. Nos enteramos como se enteró el mundo por las redes sociales de la militarización del Rodeo 1, 2 y 3. A raíz de eso, pues la zozobra nos embarga porque aunque no deseo que mi hermano esté en el Rodeo 1, que es un infierno que he venido denunciando, que es un centro de tortura en donde están acabando progresivamente con su vida y con la vida de los presos políticos, pues no deja uno de preocuparse de que siga incrementando el dolor para él y para nosotros, porque también ha sido víctima de desapariciones forzadas. A raíz de eso hice acto de presencia en el Rodeo 1 y lo único certero que pude apreciar allí era que en efecto estaba tomado el Rodeo 1, 2 y 3. Aquí hay que hacer una distinción porque mucha gente se confunde. El Rodeo 1 hay puros presos políticos, pero en el Rodeo 2 y en el Rodeo 3 sí hay presos políticos y presos comunes. Allí el sábado suspendieron la visita, no hubo recepción de paquetería, no hubo información oficial. Todo lo que nos enterábamos era por las redes sociales. Yo exigí hablar con el director y como siempre la excusa es que son órdenes superiores y que no me podía atender. Estuvimos todo el sábado con el corazón en la boca, con la zozobra de no saber qué pasaba hasta ayer domingo, que finalmente hubo visita allí en el Rodeo 1, pero es oportuno destacar que en el Rodeo 2 y Rodeo 3, algunos de los presos políticos que estaban allí fueron trasladados a otras cárceles y hay muchas familias que todavía no saben a cuáles cárceles fueron trasladados. ¿Por qué crees tú que pasó? Yo tengo mi propia teoría, pero me gustaría tener la tuya o nos gustaría tener la tuya. ¿Por qué toda esta movilización de fin de semana? Sí, yo creo que es con el fin de seguir amedrentando, de seguir aterrorizando a la sociedad, a la movilización valiente que ha tenido los familiares de los presos políticos, a seguir haciéndose sentir como instrumentos del mal, porque eso es lo que hace el régimen. Seguir arruinándole la vida a los venezolanos y tratar de seguir infundiendo terror
a este movimiento que se ha levantado en contra de la crueldad y en contra de las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Ahora, ¿por qué crees que esa actividad que están llevando a cabo las familias? Hemos conversado aquí con Idania en varias oportunidades con madres de esos hijos. ¿Por qué crees que es ese accionar? ¿Qué es lo que está sucediendo dentro de los, tengo que decirlo así, Idania, los esbirros de esa dictadura que sencillamente no lo están tratando de huir hacia adelante? Ese es el término. Están tratando de huir hacia adelante. ¿Cuál es tu criterio? ¿Cuál es tu reflexión? Sí, sin duda, ellos están mostrando su cara más horrorosa para tratar de evidenciar fortaleza, para tratar de desmovilizar a la gente, para seguir infundiendo terror, porque bueno, lamentablemente, incluso ayer lo conversábamos, si algo ha demostrado el régimen es de lo que es capaz de hacer, y una de las formas de tratar de perpetuarse en el poder es por las malas, y los familiares de los presos políticos y los presos políticos no están exentos a ello, por el contrario, creo que los usan como una acción ejemplarizante para la sociedad, para seguir desmovilizando y aterrorizando. Eso es lo que se llama psicoterror, ¿no? Sí. Eso se llama psicoterror. Ahora, tú pudieras relatar qué está pasando con tu familia, qué está pasando con tus hermanos, o sea, con los Sí, hijos bueno, del general Baduel, porque tu papá, ya lo sí, dijimos, fue asesinado. Ok. sí. Bueno, mi ¿Qué pasa con tus hermano, hermanos? sí, dos de mis hermanos aún siguen con medidas coercitivas de su libertad, pero fuera de prisión. Solo queda uno preso en unas condiciones muy crueles. Quiero aprovechar para que la audiencia de ustedes conozcan, si no lo saben, que el Rodeo 1 es un centro de tortura en el cual ni siquiera podemos abrazar a nuestros familiares, en el cual nos obligan a pasar encapuchados a un área de visitas donde no tenemos ningún tipo de contacto físico ni de privacidad con nuestro familiar. Pasa una semana y yo no sé en qué condiciones está mi hermano, más allá de que está en una celda 2x2, en la que solo tiene una letrina y una cama de cemento, porque ni siquiera almohada le permiten. Tiene restricción de alimentación, de hidratación y de medicación, y eso ha hecho que su condición de salud empeore, que ya venía crítica del SEBIN helicoide, porque en el SEBIN helicoide lo torturaron tanto así que hoy los propios médicos del SEBIN y del régimen diagnosticaron que él amerita 4 operaciones por secuelas de tortura. No hay semana en la que mi hermano y muchos de los presos políticos que están ahí en el Rodeo 1 tengan alguna patología distinta. Mi hermano, desde que está en el Rodeo 1, no ha parado de tener infección en el oído, en los pulmones, ya tiene hongos en los pies, en las piernas, eh, ha perdido muchísimo peso, y esto ha generado un desgaste para él y para nosotros, porque uno de mis grandes temores es que lamentablemente ocurra lo mismo que pasó con mi papá, porque mi papá transitó condiciones similares a esa, y eso fue lo que acabaron con su vida. Yo sí lo digo abiertamente, a pesar de las amenazas, lo que le hicieron a mi papá fue un asesinato en cámara lenta, y a eso están sometiendo a la mayoría de los presos políticos en la actualidad. Ahora, Andreina, ¿por qué en alguna oportunidad, hace unos días atrás, estoy segura que leía en tus redes sociales, ser Baduel no es delito? ¿Por qué? ¿Por qué la hazaña? ¿Por qué les quieren cobrar llevar el apellido Baduel? Sí, bueno, lo mismo nos preguntamos, ¿por qué tanta crueldad? ¿Por qué tanta maldad? No le bastó con matar a mi papá, sino que ahora quieren hacer lo mismo con mi hermano, y que además de eso nos mantienen en zozobra y amenaza. Pero eso, lejos de amilanarnos, se ha convertido en un compromiso moral con la justicia, con la libertad, con la no repetición y sobre todo con la reparación, porque si algo no quiero yo en mi vida es que nadie nunca más viva lo que nosotros hemos vivido. Eh, yo, fíjate, cuando ayer conversábamos con Idania sobre esta conversación contigo, de esta entrevista contigo, quiero decir, yo lo primero que recordé fue esto, y yo quisiera saber cuál es
tu pensamiento, ¿no? Porque muchos de los que estamos en estos momentos conectados seguramente pensamos lo siguiente, que tu papá, el general Baduel, fue parte, ¿no?, del proyecto bolivariano, fue parte del juramento en el Samán de Huesca y además fue un protagonista en los hechos del 11 de abril cuando él era comandante del ejército y salió, digamos, y hizo un pronunciamiento a favor del regreso al poder de Hugo Chávez. Esa situación, ese hecho que es un hecho histórico, tú como joven, como hija del general Baduel, ¿qué pensamiento tienes sobre eso? Bueno, es importante destacar que mi papá siempre fue un hombre apegado a la Constitución y a las leyes. Y es por ello que en el 2002 participó en la restitución del hilo constitucional. Pero no solamente fue en el 2002. Toda la crueldad que él vivió fue porque aún después de pasar a retiro en el 2007 defendió la victoria de los venezolanos en contra de la reforma que quería imponer el régimen, y eso le valió la prisión y su muerte en prisión, porque desde el 2007, cuando él pasó a retiro y decidió seguir luchando por la defensa de la Constitución y las leyes, comenzó la persecución abierta a él y a toda nuestra familia. El régimen es bien sabido que no hace respeto a la ley, no está conforme con la gente que... Ay, creo que se quedó congelada un ratico. Estamos Ya aquí, lo ya está vamos enterado. a, Sí, eso a retomar tu ahí se pudo. Hola, disculpen, bueno, No no sé te, hasta no dónde te me preocupes. escucharon. No, no, por favor. Imagínate, demasiado bien ha salido hasta ahora. Sí, Bueno, estabas terminando tu reflexión a propósito de la pregunta que te hicimos, ¿no? sí. Bueno, que para el régimen es delito pensar distinto, para el régimen es delito mantenerse con principios y convicciones, y eso fue lo que le cobraron a mi papá, ser un hombre institucional y que nunca negoció su dignidad ni su fe. Ahora, ¿sabes? Ahora yo percibo el enorme orgullo, la enorme honra que le haces a tu papá después de su asesinato. Sí, una de las cosas que me mantiene de pie es él. Es esa entereza con la cual él resistió tanta crueldad, y aún así siempre nos alentaba a que nos teníamos que mantener conforme con nuestros principios, con nuestra educación y con nuestros valores. Y Ay, otra vez. Andreina, ella es Aurito Bar, es psicóloga, se está incorporando y está un tanto hablando. Sería bueno que se lo dijeras tú de una vez. Escuchaste, Angelina, que para mí, pero con la mano en el corazón, me escuchaste, con la mano en el corazón te digo que admiro tu templanza, la gracias, resiliencia que has construido, y es gracias. lo que ocurre en esos momentos extremos de trauma, en donde tú tienes dos opciones: o lloras o sales adelante, Así. y tú has construido. Pero yo creo que tienes que ser tú quien conteste esta pregunta de Irania, que se pregunta, ella dice, ¿de dónde sacas fuerza? ¿De dónde se saca la fuerza? Y tú eres quien puede decirnoslo mejor que nadie. A veces no las tengo, soy humana y me permito Claro. fluir, pero nuestro sustento ha sido Dios, ha sido eso de no querer que esto se repita, eso de tratar de contribuir a que no haya más dolor en Venezuela. Ese compromiso moral que cuando escuchas cada historia se fortalece, lejos de quebrarnos, nos fortalece para tratar de evitar que se siga repitiendo. Uh-huh. Y Bueno, eso habla y de... es válido absolutamente que se quiebre uno en un minuto. Nos quebramos nosotros. A mí me está pasando algo que no me pasaba nunca. Es decir, yo no soy alguien que llora en cámara porque nunca me gustó hacerlo y traté siempre de... Pero últimamente no lo puedo evitar, o sea, no puedo evitar conmoverme, no puedo evitar que se me ruede una lágrima si estoy entrevistando a un familiar de un preso político, no puedo evitar la indignación, no puedo evitar el molestarme en cámara porque es algo que te mueve los cimientos. Pero, y no Sí. dirás tú, Auri, o sea, si no lo hacemos, también nos enfermamos, creo yo. O sea, Absolutamente.
Fíjate que en psicología eso se llama validación emocional y es poder primero entender que tienes un movimiento interno que tiene nombres. A veces es un cóctel de tienes miedo, al mismo tienes rabia, tienes impotencia. Nos pasa a los psicólogos, que aquí cada uno puede decir su historia. Yo como psicóloga no se supone que yo pueda sentirme conmovida ante un caso porque esa persona me está buscando a mí para tener fortaleza. Cuando cuando el psicólogo se siente conmovido y de alguna manera llevado por la historia de su paciente o cliente, eso se llama contratransferencia. Yo me he visto últimamente llorando con una persona a la que atendo y le digo, y es interesante, Idania, porque esas lágrimas es una expresión de valentía vista dentro de la vulnerabilidad. Ustedes han visto a René Brown, creo que se llama así, que habla de la fortaleza de la vulnerabilidad. Cuando eres vulnerable, es una expresión de gallardía, no de debilidad. Y la vulnerabilidad es justamente expresar eso que tienes y que sientes, porque eso es sano. Cuando reprimimos esas emociones, se vuelven enfermedad, se somatizan. Entonces, qué bueno, Andreina, que tú eres capaz de, primero, tener claro que hay un objetivo más allá de ti y de ustedes, que es un objetivo mayor, que tiene que ver con el bienestar de todos, y eso lo agradecemos. Y esos, digamos, esos deseos que van más allá de uno son muy poderosos, ¿sí? Por otro lado, entender que sí, que es darnos el permiso de sentir lo que se siente en un momento de vulnerabilidad, y es una expresión de fortaleza, no de debilidad. Y Y es justamente, sano hacerlo. fíjate esto, ¿Te ha pasado a ti, William? ¿Te has llorado en la sí, cámara también? claro, a mí también. Ahora, justamente sobre esto que estamos hablando los cuatro, yo quisiera preguntarle ahora a Andreina esto, ¿no? Y hacer un comentario. Nosotros los venezolanos, ¿verdad? Estamos pendientes de lo que pudiera pasar en un escenario. Y yo no soy vendedor de humo. Atención, yo lo que soy es hay un ruido por ahí. Yo no quiero ser, ni es mi rol ser vendedor de humo. Pero lo que sí yo tengo son convicciones. Y son convicciones además democráticas. Porque el ADN democrático que tengo aquí, carajo, es arrecho. Es arrecho, ¿no? Porque tú te criaste y o sea, yo no puedo reconocer ese país que hoy en día es mi patria, que hay odio, pero es un grupo, porque la mayor parte de ese país, de los venezolanos, son solidarios, son amorosos, ¿eh? Son gente de familia, gente que extraña a sus seres queridos. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque yo entiendo el momento, pero ese momento nos da además la fortaleza necesaria para seguir. Entonces yo te quiero preguntar a ti, como hija del general Baduel, haciendo el trabajo que estás haciendo, lo arrecho que significa que tú asumas eso como lo estás asumiendo, y lo voy a decir así, ¿verdad? Porque a veces la parte de esa imparcialidad, yo no estoy tan de acuerdo con el tema del periodismo, ¿no? Porque estamos frente a un régimen. Esto no es un sistema democrático, esto es un grupo criminal que está allí mandando y que está además contaminado y está haciendo catarsis con las drogas, con el mundo del narcotráfico, chicos, eso hay que decirlo. Y por eso que están allí. Y por eso hay que decirlo. Y la Fuerza Armada Nacional, de donde tu padre viene, está lastimosamente parte de esa cúpula. Tiene compromisos con intereses oscuros, Irán, intereses internacionales. Entonces, yo lo que te quiero pedir es tu mensaje. Ahora que se hace una convocatoria para una protesta mundial el primero de diciembre, ¿verdad? Y que lo está haciendo María Corina Machado. ¿Cuál es tu Sí, no, bueno, mi mensaje es que sobre todo a los familiares de los presos políticos y a las víctimas, que bueno, es el público con el que tengo más cercanía, es de que sepan y entiendan que desde el silencio no vamos a conseguir la libertad, que sé y entiendo el dolor, que también sé y vivo las amenazas que infunde el régimen, pero que unidos somos invencibles, y en ese sentido quiero aprovechar esta oportunidad para extender la invitación a la gran vigilia nacional que vamos a realizar los familiares de los presos políticos de las distintas cárceles del país, que son más de 2.000 presos políticos, el 1 de diciembre.
va a ser como el cierre de todas estas vigilias que hemos venido realizando en conjunto con los familiares y el Comité de Familiares de Presos Políticos, del cual soy parte. Y mi mensaje es que a pesar del dolor que nos acompaña, que eso está allí, que no se olvida, porque además nos los recuerdan día a día, sometiendo a tortura a nuestra gente, amenazándonos, es que eso no puede ser un motivo para paralizarnos, por el contrario, debe fortalecernos y alentarnos a que entendamos que cada uno podemos contribuir para que termine tanta crueldad y para rescatar la dignidad y la democracia en Venezuela. Yo me voy a quedar con esa frase tuya. Desde el silencio no vamos a conseguir la libertad. Porque muchas veces pensamos, por quienes tenemos dentro de las cárceles, que el silencio va a permitir que tengan mejores condiciones, que se les trate mejor o que sean libres. No. La experiencia, los años nos dicen que es absolutamente lo contrario. El régimen hace lo que puede, se esfuerza absolutamente por sembrar el miedo, el temor, para minar el coraje, pero el silencio no conduce a la libertad. Decía Magalí Meda en ese video que tuve la oportunidad de ver, es la hora de los valientes. Créanme, el silencio no nos lleva a ninguna parte que no sea otra que el sometimiento y el fortalecer el yugo del régimen. Con el silencio no conseguimos la libertad ni el retorno a la democracia. O nos pronunciamos o nos quedamos como estamos. Es que no hay otra alternativa, simplemente. Así es, el silencio solo se traduce en más impunidad y olvido. Así es. Bueno, Andreina, Así es. ¿algo que quieras decir antes de despedirnos? Bueno, agradecerles la oportunidad y reiterarles a los venezolanos que están fuera del país y a los que hacen vida todavía acá, que no se olviden que hay presos políticos, que hay mucho dolor y que todos podemos contribuir a tratar de hacer esa carga menos pesada. Abrazo. Gracias, Andreina. Abrazo grande. Ya va, Gracias. Quiero decirle algo, Andreina. Dígalo. Quiero decirte, Andreina, que no estás sola, que tu familia no está sola, que ese silencio del que hablas está desde hace rato, lo rompimos los venezolanos, porque nos hemos convertido en cómplices en el planeta completo para cada quien desde su platea, desde su ventana, alzar la voz y expresarse. En esta oportunidad estamos en un momento único en donde estamos todos unidos, los que estamos afuera, cada quien a su manera, ustedes que están adentro, así que estamos contigo, estamos con Venezuela, desde todas las profesiones, desde todos los oficios, para acompañarnos en esta travesía que tiene un final y en la que una gran mayoría se ha comprometido a llegar hasta allá, hasta el final. Así es, hecho está. Gracias. Gracias, abrazo, Andreina. Abrazo. Gracias. Vale. Qué mujer tan Bueno, arrecha. es la fortaleza que nace de todo eso que está viviendo.